Él ha dicho que hará en nosotros. Pero evocando siempre este versículo, ¿sí? O esta porción de la palabra, pensando en la potestad. A los que creen en Él se les dio la potestad de ser hechos hijos, ¿sí? Esa hechura que está en manos de hombres que representan a Cristo como iglesia para poder hacernos. Entonces creemos lo que Él hará en nosotros. Y agréguenle cuando lo declaren, aquí. Porque de nuestra estabilidad, depende que la obra que comenzó se acabe. Y lo que se comenzó aquí por haber sido engendrados por la palabra. El que engendra por la palabra me da origen, ¿sí? Me da una nueva vida. Entonces el que comienza la obra, ese la tiene que terminar. Estas son palabras del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo decía que para él la tarea estaba acabada cuando presentaba perfecto en Cristo a todo hombre, acabado, ¿sí? Así que sepan que la estabilidad, no solo creer en Él, sino ejercer la potestad de ser hechos hijos, y en el lugar donde se me engendró, donde se me habló, donde se me dio, nuestro génesis, diría el apóstol Alberto, donde se nos comienza a ministrar vida. Esto comienza acá y termina acá. Amén. Eso es una declaración poderosa en nuestras bocas y una determinación reflexiva, diría yo, ¿sí? No son canciones, son declaraciones poderosas, que si nosotros implicamos el sentido, si hacemos el culto racional, todas las veces que somos convocados en la casa de Dios, nada quedará sin fruto. Amén. Bueno, yo quiero hoy compartirles, ahondando un poco más de lo que hemos visto hasta ahora de parte de la pastora. Ella nos trajo un Ezequiel impartiendo verdades, impartiendo sabiduría, ¿recuerdan? No vamos a hacer todo el resumen, yo cuento con ustedes, pero también sé que me van a poder seguir en cosas que repetimos para afirmarlas y para aquellos que no han escuchado sepan, ¿sí? De dónde o de qué es lo que estamos hablando. La palabra que el Señor nos las da pensando y contando con nuestra implicación, ¿sí? Haciéndonos responsables de todo esto. Entonces, cuando es lanzada una palabra, como es trabajada en nuestras vidas, a través de nuestras paternidades, ¿no? De estos espíritus mayores, ¿sí? En autoridad sobre nuestras vidas, viene para ser según a lo que ha sido enviada. Pero ahí es donde está mi responsabilidad. Sé que esto también siempre lo digo, pero es necesario porque los sentidos tienen que estar bien ejercitados por el uso, dicen las Escrituras. Y esto es un ejercicio, ¿sí? De lo que se nos habló, nosotros somos responsables de ir, retener, guardar, ¿sí? Y que dé fruto en mi vida. Entonces, hoy yo quiero hablarles de temas que hemos estado tocando, mirándolos un poco más de cerca. Quiero hablarles un poco de, yo no le pondría título hoy, hasta que termine el final, hasta que terminemos, diría la pastora, pero quiero comenzar hablándoles del entendimiento. Por eso les hablo del culto racional del que habla Pablo, ¿se acuerdan? Él habla de un altar, hay un altar propuesto por Pablo en Romanos 12, ¿recuerdan cómo dice? ¿Sí? Que nosotros somos un sacrificio vivo, ¿sí? Porque nuestro culto es racional, eso nos implica, ¿sí? Somos parte del altar. Y lo que hace en ese culto, o entre esas palabras, lo que destaca el apóstol Pablo es ser renovados en el entendimiento. El entendimiento es importante. Vamos a mirar Hebreos 5:11. Quiero que sepan que muchas cosas, por no decir casi todas o todas, a las que hemos sido expuestos, no las entendimos de primera mano, ¿sí? Sobre todo cuando estamos comenzando. Volvería gravoso, es gravoso si con el correr del tiempo sigo sin entender. Por eso quiero hablarles del entendimiento. Fíjense cómo dice Hebreos 5, bueno, ahí estábamos en Romanos, gracias Débora.
¿sí? Hablando del culto racional, el altar propuesto por el apóstol Pablo, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sean renovados, ¿sí? En el entendimiento. Vamos ahora a mirar Hebreos 5:11, perdón. Les decía que no todo el tiempo entendemos todo, aunque debiera ser así, con el tiempo confiamos en que será así y de esta manera. Pero yo quiero que analicemos, ¿sí? Desde el principio nosotros somos implicados por lo que oímos, implicados por Dios. Entonces no podemos dejar pasar, nos pasa cuando trabajamos o cuando trabajan con nosotros o cuando trabajamos con la gente que no entienden, ¿sí? No se entiende. Y eso es algo que no se puede quedar sin resolver. Ni yo me quedo tranquilo, ni nadie por no entender, ni el que está enseñando o explicando se queda tranquilo cuando alguien no entiende. Y miren por qué. Dice Hebreos 5:11, lo vamos a leer después en la BLS, pero ahora dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Saben que la palabra de Dios es abundante, hay mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Cuándo? Por cuanto os habéis hechos, ponerlo en la BLS, tardos para oír. Las cosas se volverán más difíciles a la hora, ¿sí?, de que la palabra quiera avanzar, quiera venir con la velocidad del Espíritu y de la voluntad de Dios hoy, si yo no he aplicado el oído. En la BLS dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta, ¿qué? Entender. Todo lo difícil, toda dificultad está puesta para ser resuelta. Yo no puedo sentir que algo es difícil e irme tan tranquilo, ¿sí? Algo difícil está propuesto para ser resuelto. Entonces, por eso hablamos de estar implicados en el asunto. ¿Entienden? Por eso estamos hablando de ser responsable de lo que hablo y de lo que oigo, ¿sí? El tardo para oír en el original nos está hablando de una figura que utilizó la pastora en estos días, y habla de la palabra en el griego, en su original dice que es el perezoso. ¿Se acuerdan que habló? ¿Sí? Habló del perezoso. Le cuesta ponerle el oído a la palabra en este caso, ¿sí? Un perezoso, al perezoso, al ocioso, porque rima nomás, le cuesta darle oído, ¿sí?, a la palabra. Por eso luego las cosas se le vuelven difíciles. Pero si yo lo tomo como una fórmula, yo estoy resolviendo, a la vez que estoy leyendo la dificultad, la estoy resolviendo. ¿Se acuerdan cómo dice Romanos? La fe viene y el oír por la palabra. Entonces, aquella exposición a la palabra me da la oportunidad de oír y hete aquí la fe. ¿Sí? Este proceso es al revés. Me expongo a la palabra me da la capacidad de oír y el oír, por el oír adquiero la fe, o crece mi fe, se acrecenta mi fe. Amén. En Hebreos 11:3, fíjense qué importante es el entender por qué no nos podemos quedar tranquilos cuando algo se me hace difícil. Es una provocación, si se quieren, como oportunidad para que nosotros podamos resolver. Yo creo que en estas líneas nosotros estamos exponiendo el problema y la solución. Lo que es difícil de entender se ha hecho difícil porque fui perezoso, lento para la hora de aplicar el oído. Pero que si es la palabra la que me da el oído, en cuanto yo me dedique a la palabra, yo podré resolver el problema. ¿Sí? Por la fe entendemos. Entonces, si no se cumple esta regla en mi vida, ¿sí?, no hay fe, no hay entendimiento. Por eso el creer y tener fe tiene que ir acompañado del entendimiento.
El creer, ¿sí? El tener fe depende del entendimiento. Porque por la fe entendemos. Esto es una asociación que nosotros tenemos que hacer. Yo leo cuando tengo una dificultad, cuando no puedo resolver, cuando no entiendo, leo que no está siendo aumentada mi fe. Se ha quedado mi fe. Y hete ahí la fórmula, ¿no? Hete aquí la fórmula. ¿Sí? Básico, pero importante. Importante. Porque habrá cosas que no entenderemos, que se nos harán difíciles. Pero hay quien está preparado para hacernos entender. Eso también es otra bendición, ¿no? No solo que la respuesta esté en la palabra, no lo puedo adquirir solo. Proverbios 14:6. Nosotros somos expuestos a la palabra de Dios es divina, es sabiduría pura. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas para el entendido, ¿cómo es la sabiduría? ¿Qué es lo que hablaba el apóstol Pablo? Sabiduría, ¿sí? La que está predestinada, la oculta. Ahora luego lo veremos. Con recordárselos es suficiente. Para el entendido, la sabiduría es fácil. Se nos habla sabiduría y no lo estamos entendiendo, es una realidad. Lo que no es sano ni bueno, que nos ocurre y nos acostumbremos a no entender. ¿Sí? Porque si usted está expuesto a la palabra de Dios, está expuesto a la sabiduría. ¿Verdad? Proverbios 17:16. Hay mucho proverbio hoy por mirar, porque la sabiduría está prácticamente envasada ahí en los proverbios, ¿no? Fíjense, tenemos intenciones de adquirir sabiduría y por eso nos reunimos, ¿no? Reconocemos que la palabra de Dios es sabiduría, por eso venimos. Por la palabra somos convocados. Dice, ¿de qué sirve el precio en la mano? Para comprar, si no tiene, puede que la sabiduría abunde, que hasta paguemos el precio por ella. Hay un proverbio que dice, adquiere sabiduría. Y yo y usted, o usted y yo, estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, es lo que hacemos. Adquirimos. ¿Cómo adquirimos? Con tiempo. Nuestro mayor capital, dedicándole tiempo. ¿Dónde nos reunimos? Escuela, discipulado, imparticiones apostólicas. ¿Sí? Pero si yo no tengo entendimiento, puede que tenga el precio, que aprecie la sabiduría, pero sin entendimiento. Amén. Hasta ahí sigamos. Sigamos esto que les estoy hablando. Fíjense en el Proverbio 17, en el verso 24, un poco más abajo. En el rostro aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Es decir, cuando yo entendí, la sabiduría tiene que hacer mella en mí. Y de esto hablamos cuando hablamos de qué. Si me hermosea el rostro o me transfigura, ¿les parece más familiar si hablamos así? Que la sabiduría se vea en mi rostro tiene que ver con que lo que oí lo entendí. ¿Sí? Que no es simplemente sabiduría que he comprado, que he adquirido, pero que no he entendido. ¿Entienden? Está muy bajo, se me baja el... Entonces aparece en el rostro, cara de sabio. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar otro, antes de ir a donde quiero llevarlos. Eclesiastés 8. Caras de sabios. Ustedes reconocen a los hombres de Dios por su rostro. Y no estoy hablando... ya veo uno, mire. No estoy hablando de nuestras... sino más bien de la exposición a la palabra, a la sabiduría. Eclesiastés 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad, la dureza
de su semblante se mudará. ¿Quién como el sabio? A ver si tiene cerca la BL95. ¿Quién nos podrá explicar sabiduría? Por eso les decía que por ahí la sabiduría la tenemos, pero es que es necesario entenderla. Que nuestra disposición es importante, pero un sabio nos la tiene que hacer visible, tangente, familiar, nos la tiene que explicar. La BL95, si no la leo yo, dice, ¿quién es sabio y quién es capaz de explicar las cosas? La sabiduría en un hombre ilumina su rostro y transforma lo que tenía duro. A ver. Bueno, con la que yo les leí es suficiente. La transformación de aquello endurecido, el semblante, el rostro. Ahora sí nos vamos acercando al Ezequiel que hemos estado trabajando en estos días. La sabiduría del que sabe explicar las cosas. ¿Quién es el sabio que es capaz de explicar? ¿Sí? Porque lo que queremos hacer no es que el hombre solo esté expuesto a sabiduría, sino que la pueda entender. ¿Sí? Porque del entendimiento es de donde nosotros vamos a sacar el fruto. El rostro del ungido, en el Salmo 104:15, tiene esta característica. Por eso le decía yo de las caras de los que nos explicarán, las caras de los sabios. Y algunos levantaron la mano y es bueno. Tengo mucha sed, perdonen ustedes, ¿no? ¿Te di la cita? Salmo 104. ¿Qué es lo que hace brillar el rostro? El aceite. El aceite tiene que ver con la unción, ¿verdad? El aceite no es para que quedemos brillosos y destacados, sino que el aceite nos habla del que está ungido. ¿Se acuerdan o hagan memoria conmigo? Aunque no lo puedan contestar, hagan el ejercicio de qué es estar ungidos. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido me ha equipado. No es para que nosotros tengamos un rostro de, wow, qué sabio, sino para tomar la determinación de hacer la tarea. Esto que estoy citando es el profeta Isaías, dicho por el Señor en Lucas 4:18. Él citó estas palabras, ¿sí? Su rostro con aceite, ungido. Un ungido es uno que está equipado que está preparado para. Lucas 9:51. El Señor, el Cristo es el ungido. Y hoy la iglesia es su Cristo. Entonces usted y yo, si tomamos esta tarea, somos ungidos. Podemos gustar de este brillo en el rostro, no para destacar, sino para el ungido Fíjense el Señor, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, cara de ir a Jerusalén. Jerusalén es el centro de la voluntad de Dios, o el lugar donde se tiene que ejecutar la voluntad de Dios. Puedo conocer la voluntad de Dios y no ejecutarla. ¿Saben? Entonces lo que Él hace es afirmar su rostro. Por eso es más allá que nuestras caras. Tiene que ver con nuestro carácter. ¿Sí? Un ungido, uno con aceite en el rostro, que le brilla, como leíamos en el Salmo. Uno que declara como el Señor Jesús, que el Espíritu está sobre Él ¿sí? Y todo lo que ustedes saben que Él había sido llamado para hacer. Un ungido se destacará por su carácter. ¿Sí? Y esto se verá en su rostro. El ser recibido arriba no solo tiene que ver con la parte mística, aunque es una posición espiritual. Cuando nosotros crecemos, tomamos lugares o dimensiones mayores y de mayor altura. ¿Eso lo comprenden? Sí. ¿Verdad? Entonces el ser recibido arriba tiene que ver con la determinación
que yo tomo a la hora de ejecutar la voluntad de Dios. Y esto lo da uno que afirmó su rostro. Hay una versión que la tengo yo, porque manejo, ahí no está, es la BC 1957, dice así: aconteció que cuando se cumplían los días de su partida, tomó Jesús la firme resolución de encaminarse a Jerusalén. Que ser recibido arriba no solo tiene que ver con la presencia del Padre, aunque claro que de eso se trata. Ser recibido arriba es poder tomar lugares mayores y de mayor autoridad, y el que me recibe es uno mayor. El ser recibido arriba es por el que me precede. Cuando a un hombre de Dios se lo ve determinado o resolutivo, que es lo que dice en esta versión, ¿sí? La firme resolución de hacer la voluntad de Dios es porque está pronto a ser recibido arriba. Es la antesala, ¿sí?, de mi próxima posición, de mi ministerio. ¿Entienden? Es el propósito por el cual se ha ungido mi rostro. ¿Se ha soltado unción sobre el cuerpo de Cristo, sí o no? Desde las barbas hasta la cabeza, las barbas, pasando por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la resolución, el carácter resolutivo del ungido, determinado. De eso se habla cuando se habla del rostro. Entonces ahí recuerden a Ezequiel en el capítulo 2 y en el verso 4. Un Ezequiel que estaba en esta condición porque Dios le dice: no me seas rebelde tú, también me oyes, oye mis palabras porque tendrás que ir a hablarle a un pueblo rebelde. Pero dice además que son hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y hablarás de mi parte. ¿Sí? Un Ezequiel que es un enviado, que ha sido equipado, que es un ungido y que se le muestra, ¿sí?, se le hace una lectura de la oposición con la que se va a encontrar. Hombres de duro rostro. Tal como un Cristo o un ungido se determina por hacer la voluntad de Dios, en la misma proporción se nos puede, o se puede, ¿sí?, por no entender, se puede rechazar la voluntad de Dios. Por eso habla de empedernidos corazones, de duros corazones, en este caso de duro rostro. Había que transformar, dijimos, por la sabiduría. Con la sabiduría el rostro se... ¿cuál era la palabra? Me sale ablandar, pero no era. Se iba a metamorfosear, iba a cambiar, ¿sí?, iba a ser afectada. Sí. No les temas, el verso 6, que ellos te escuchen o no te escuchen, estás preparado para hablar, ¿sí? Cumplimos la parte del ungido, estamos preparados para hablar, hemos asumido y nos hemos determinado en carácter. A Ezequiel en el capítulo 3 el Señor le dice: te he puesto un rostro tan duro como duro es el rostro de ellos, y una frente tan dura como dura es la frente de ellos. Es un cara a cara. Cara a cara para nosotros es impartición, ¿sí? Un cara a cara es la impartición por el Espíritu de un hombre a otro hombre. Ahí está en el 8, miren. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Sí? Entonces para lo que lo está preparando es conforme a con lo que se va a encontrar. Usted sabe que cuando usted sale con una verdad de Dios, se encontrará con resistencia, porque lo hemos vivido, además. Porque cuando la verdad de Dios viene a trastocar, a turbar mi verdad, mi condición, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de la milicia. Él dice que nuestra milicia no es en carne, ¿sí?, sino que militamos con armas poderosas. ¿Para qué? Para que se levanten argumentos. Es la oportunidad. Entonces Ezequiel tuvo la oportunidad de ver su calidad aumentada, su posición aumentada, porque no a cualquiera se lo envía para ir, ¿sí? No a cualquiera, no por acepción de personas, sino por el equipamiento que tiene que tener.
Volvamos al anterior, Débora, al verso 6, 2:6. El ambiente con el que se iba a encontrar Ezequiel no es un ambiente, no lo estaban esperando, es una casa rebelde. Ahí está, mira. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de qué. Hablarán argumentos. No temas porque se levantarán argumentos. Bien vimos que el temor es echado fuera por el perfecto amor. Vimos que el temor se termina o es abolido, ¿sí? Cuando aparece el espíritu de adopción en Romanos 8:15. No habéis recibido un espíritu de temor para estar en la esclavitud, sino el espíritu de adopción que te habilita a crecer, a clamar a Abba Padre. Dice, no le temas ni tengas miedo de sus palabras. ¿Qué es lo que se argumenta o qué es lo que habla cuando la palabra de Dios quiere avanzar sobre la vida de los hombres? En 2 de Pedro 2:15 hay un consejo apostólico. Y estos hablarán, tú no les temas, más bien lo tendremos que hacer, primera. Esta es la voluntad de Dios. Dijimos que el rostro de Dios se afirmó cuando iba ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén el centro, a ejecutar la voluntad. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Habla la ignorancia? Todo lo que no conozco no está mudo, habla. ¿Sí? Hace ruido, molesta. El hacer callar las cosas que no conocemos tiene que ver con esta impartición. La sabiduría me sacará de todo aquello que no conozco, pero si no lo entiendo, seguirá hablando la ignorancia. Por eso primero les hablé del entendimiento. Según Pedro hay que hacer callar la ignorancia, ¿sí? Lo que los hombres no conocen. El Señor Jesús murió y pidió perdón al Padre en la cruz por lo que no sabían. ¿Entienden? En la cruz, el sacrificio, la determinación de hacer la voluntad del Padre, Él puso su vida, la entregó, ¿sí? Y eso habló. La cruz habló, ¿sí? El perdón es una de las maneras de hacer callar la ignorancia. Pero el perdón no por dejarlo pasar, sino por ir con lo que no saben, ir con el conocimiento y la sabiduría. No nos podemos conformar. Fíjense cómo dice 2 de Pedro 2:12, para ver lo que muchos ignoran. Piensa en dimensiones. Vaya pensando en todas las cosas que nosotros hemos ignorado y que nos las han hecho callar. ¿Sí? Que ya no suenan en nuestra mente como un argumento contrario, que más bien nos hemos sometido a la verdad. Ahora es 2, Débora. Segunda 12. ¿Qué pasa ahí? Hay quienes hablan mal de cosas que no ven, que la ignorancia habla, que a veces el ignorar no es no conocer, sino no entender. Podemos saber y podemos no entender. Podemos estar expuestos a la sabiduría de Dios y seguir sin entendimiento. Por eso les decía yo que nos tenemos que implicar, que no me puedo quedar tranquilo con el que no entiendo. Ya más adelante, no, porque eso es ser tardo para oír. Hay quienes hablan de cosas que no entienden. Un poquito más, hacia el 12, hacia el 11. ¿Quiénes son? Un poco más. Ahí. Atrevidos. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal, hablar de las potestades superiores, porque no las entienden. No entienden que hay potestad. ¿Quiénes son las potestades superiores si no es la iglesia constituida?
¿Quién es superior a mí si no es la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida? No es el enemigo. Mi autoridad es a quien yo he reconocido y sobre quién, ¿sí? O a quién me he sujetado. Si yo no entiendo esto, estaré hablando mal, blasfemaré, que es lo que significa hablar mal, sobre cosas que no entiendo. Hacemos callar la ignorancia. Si nosotros hacemos comprender una iglesia constituida a través de autoridades, ¿sí? Oficios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, padres que ejercen la autoridad sobre los hijos. Esto es diseño, ¿entienden? Y a la hora de nosotros aplicar sabiduría o hablar la palabra de Dios, que tiene sabiduría del principio al final, también la tenemos que entender para darla a entender. Hay muchos que no entienden, ¿sí? Hablan mal. La ignorancia no se calla. La ignorancia estará en la BLS, Judas 1:10. ¿Saben lo que es hacer entonces? Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo el rostro como quien va para Jerusalén? ¿Y por qué necesita Dios ver rostros de los que se han determinado resolver la voluntad de Dios en la tierra? Sin embargo, esta gente, hasta lo que no, se comportan como los animales que conocen las cosas, pero no. Y por eso terminan, ¿a quién? A sí mismo. La falta del entendimiento nos destruye. A mí mismo. Se destruyen a sí mismos. ¿Se acuerdan del escorpión que habló la pastora, no? La Reina Valera lo dice también de otra forma, pero me interesa hablar del entendimiento. Cosas que no entienden. Se comportan como animales. Usted sabe que la condición animal es la primera. Es nuestra calidad natural. ¿Sí? Animal o espiritual. Entonces del animalito estamos saliendo o hemos salido o se nos ha traído desde esa condición y se nos tiene que hacer entender. Un animalito no entiende. Un natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, estas cosas si no las afrontamos, si a mí me dicen no te entiendo, y digo, bueno, meditalo y mañana hablamos, y pasado me olvidé y el otro vino y nunca más me preguntó, yo voy a ir a recordarte la pregunta. Vos no entendías esto. ¿Por qué? Porque si no, hay destrucción. Y destruirse a sí mismo es un poco de suicidio, ¿sabe? Y no hay muchos suicidios en la palabra. Pero el no entender es uno. El que no entiende se destruye a sí mismo. En Judas 1:10 también habla, creo que más arriba, de estas mismas, más abajo. Un poquito más. Es una vergüenza estas personas. ¿Dónde están? Vayan a sus fiestas de amor, a los ágapes. Comen y beben indignamente, diría la Reina Valera. Son líderes, pero se preocupan de ellos mismos. Nubes sin aguas. La Reina Valera está un poquito más suave. Manchas, o por lo menos con más metáfora. Mancha en vuestros ágapes que comiendo sin vergüenza alguna se apacientan a sí mismos. El no entender, ¿sí? Abre un portal peligroso. Una persona que no entiende es una persona no que no sabe. No es una que no sabe. Una persona que no entiende es una persona que está confundida. La confusión, ¿sí? El no entender hará que se destruyan a sí mismos. Un natural, queriendo manejar las cosas del espíritu, no las entenderá, lo dicen las Escrituras. Y eso le traerá destrucción a sí mismo. Dicho en idioma terrenal, ¿sí? Más bien tiene un instinto de suicidio. Si no alcanza a comprender la importancia que tiene el entender para manejar esta sabiduría, no conocerla ni oírla, entenderla, se destruirá porque hablará mal, ¿sí? De aquellas cosas que no entiende.
y eso decíamos que trae destrucción a sí mismo. La confusión, segunda de Crónicas 36:20, la confusión es algo que Dios ha propuesto para su pueblo. ¿Recuerdan? Ahora pasemos a la confusión, porque el no entender es estar confundido. Segunda de Crónicas 36:20 dice que, ¿se acuerdan lo que significa Babilonia? Confusión. Los que escaparon de la espada es la palabra, ¿sí? Los que le escaparon a la palabra fueron llevados cautivos a Babilonia o entraron en confusión. ¿Sí? El no ser solícitos con lo que oigo, el no aplicarme para entender, el ser el perezoso que leímos en el principio, o necio, o irresponsable, para buscar otro sinónimo. ¿Sí? A la hora de dejar pasar la palabra, de no darle el aprecio o el precio que tiene, ¿sí? Entraré en confusión. Una confusión que está propuesta por Dios. ¿Que zafaron de la espada? Dice ahí. Escaparon de la espada. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Babilonia es confusión. Vamos a hacer callar la confusión también. Daniel 9:8. Y esto es lo más importante. Hoy hicimos callar un par de cosas en la radio. Hicimos callar la confusión, hicimos callar la iniquidad, que también habla. Usted sabe que la palabra iniquidad es la no equidad. Y cuando se habla de que no hay equidad, se habla que tiene una tendencia hacia. Si usted hablara de equidad, tendría que hacerse la figura de una balanza, ¿sí? Y algo es equitativo, digno, cuando está en el mismo peso. Si hay algo que no tiene el mismo peso, la dignidad o la equidad, tiene una tendencia. Iniquidad es tender a. Eso significa entender, tender a. Si no, entiendo, ¿sí? Hoy lo hicimos, no lo vamos a tocar ahora, pero no lo quiero dejar pasar para que lo tenga en mente, porque sé que usted quiere entender. Hacer callar la ignorancia, la iniquidad, pero lo que hoy vamos a ver es la confusión. Vamos a hacer callar la confusión. ¿De quién es la confusión? Daniel en Babilonia. Nuestra es la confusión ¿de qué? De nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El peor pecado es el de ignorancia. Por eso tuvo que el Señor forjar un tabernáculo, un sacerdocio y que estuviera haciendo sacrificios constantemente por los pecados de ignorancia del pueblo y los propios. ¿Sí? Pero esto que es el sacerdocio levítico no perfeccionó a nadie. Ahora lo que nosotros tenemos que entender, que esa confusión de rostro que está declarando Daniel fue un portal para la libertad, para salir. Si usted sabe que de Daniel se oyó decir que tenía un espíritu diferente, que podía resolver enigmas. Es decir, a él se le dio la visión, tenía claridad. A él en el capítulo 10, cuando se le da palabra revelada, dice, la palabra era verdadera y grande el conflicto que se le iba a presentar a Daniel. Entonces la confesión de la confusión, no entiendo, ¿sí? Es lo que te va a librar. No entiendo yo y no entendió ninguno del pueblo. Porque habían tenido un poco la palabra. El que se escapó de la palabra tuvo que ir a confusión, a Babilonia. ¿Sí? El desprecio de la palabra nos llevará a confusión. Pero lo vamos a ver como oportunidad. Parece que nos estuviéramos enojando con la situación, y sí, nos enojamos con la situación. Pero cuando Dios presenta una dificultad, la presenta para resolver. Acuérdense. Isaías 47:5. Isaías 47:5. Hacemos callar la confusión. Siéntate y calla, entra en tiniebla, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Ponga el verso 1 para que sepamos de quién está hablando.
Siéntate y calla. ¿Sí? Siéntate ¿dónde? En el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono. Nunca más te llamarán. Me interesa porque era la reina, volvamos al verso 5, a la que hay que hacer callar. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Un verso un poquito más abajo. Las características de la confusión, como esta Babilonia. Dijiste, para siempre seré. No has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. La postrimería es el postrer estado, es el final. El no tener en cuenta el para qué o cuál es el objetivo. ¿Sí? Nunca te interesó, confusión. Oye, pues ahora, ¿cómo le dice? ¿Saben lo que es una mujer voluptuosa? A que se imaginan cualquier cosa. Se los voy a decir. De diccionario se los voy a decir. No. Nada que ver. Busca los placeres que proporcionan los sentidos. Una mujer que busca los placeres que proporcionan los sentidos. Esto dice más de lo que yo puedo decir, contando con lo que entienden ustedes hasta ahora. Y si no entienden, ya saben. Una mujer voluptuosa, sentada y confiada y hablando en su propio corazón. Soy solo yo, fuera de mí no hay nada más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. ¿Saben lo que está negando? No le harán falta padres. Está reconociendo padres, si lo quieren leer así. Pero yo entiendo que lo que la confusión trae es la negación de la paternidad. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús vivió su cruz, es decir, cuando ejecutó la voluntad del Padre. Él en un momento se sintió desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba el Padre, él sintió la ausencia del Padre. Todo el tiempo le llamó Padre, menos en la cruz. Y todo lo que se redimió en la cruz, ¿sí? Nosotros tenemos que jalar de eso. Por eso la voluptuosa, la que se deja llevar por los sentidos, la confusión, ¿sí? Esta mujer que piensa en su corazón, medita sola, argumentos que se levantan en contra y que yo misma los alimento, los guardo y los dejo crecer. ¿Entienden? Esta no echaría de menos, en mí no habrá orfandad. Cuando el Señor está dejando a sus discípulos, les dice, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, van a experimentar paternidad. ¿Sí? Van a experimentar paternidad. Entonces, la confusión de esta mujer, de esta Babilonia, es algo que nosotros vamos a tener que confrontar. ¿Sí? Es algo a lo que vamos a arribar por no haber dado importancia o haber, como decía, haber sido, como decía, escapado de la palabra. ¿Nos escapamos de la palabra? Cuando no meditamos, nos escapamos de la palabra. Porque por más que me exponga a ella, la conozca, la escriba y la recite, si yo no medito, si esa palabra no hace mella en mí, si el verbo no se hace carne, le estoy escapando a la palabra. Tarde o temprano entraré en confusión. Tarde o temprano es la hora que le llegó a Babilonia. En algún momento Babilonia es confrontada por la verdad de Dios. Y gracias por eso. Gracias por eso. Dice, hablando de ella, de la Babilonia. No quisiera adelantarme, pero algunos estarán preocupados por la hora, ¿no? Apocalipsis 17:7. Vamos a mirar ahí. De esta Babilonia hay mucho que decir en el libro de Apocalipsis, hay mucho que decir en las profecías, porque hay profecías en contra, ¿sí? Se les profetiza el final a Babilonia. Por eso decía yo, gracias
a Dios que acabará en algún momento con la confusión. ¿De qué te asombras? El verso 6, a ver, y el 5. Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La sangre de los santos es la pérdida de la vida de los santos, el perder el tiempo de los santos. Ella se alimenta de esto. Por eso puede pasar de la paternidad, por eso puede meditar en su propio corazón y decir, yo, Señor, acá sola. ¿Sí? Hemos oído que no es bueno que el hombre esté solo, parece que tampoco es bueno que nos dejen solos cuando estemos en confusión, como iglesia. Nos dejen solas. Como iglesias lo digo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, características de Babilonia, te hace perder el tiempo. Verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Si yo te diré el misterio de la mujer y de quién. Eso me gustaría hacer un hincapié, porque ahí quiero pararme un momento. El misterio de la mujer, la confusión y de la bestia, resáltalo, la bestia que la trae. Y ponele el strong. ¿Quién es la bestia? La confusión no viene sola. Dijimos hace un momento que si dejamos pasar la palabra vendrá la confusión. Pero tampoco es algo con lo que dejemos a Dios impávido. Dios ha profetizado en contra de la confusión. Él quiere claridad, ¿sí? Él quiere sacarnos de la confusión. Miren lo que significa, ¿quién es esa bestia? Que la trae, dice, ¿sí? La confusión, a la confusión, o a esta Babilonia, o a la mujer voluptuosa, que dijimos que es la que vive colmando sus deseos. Es una víbora, animal peligroso, víbora, la serpiente. Si vieran en los diccionarios más abajo, es la misma que le picó la mano a Pablo en la isla de Malta, la isla de la revelación, Hechos 28. Léanlo, el que quiera entender un poco más sobre esta bestia. Esta la trae a la confusión. En Hechos 28 ustedes van a ver a Pablo mordido por una serpiente cuando se acerca al fuego. ¿Sí? Es la misma. Esta bestia trae la confusión, que quiero decir que esta mujer o esta Babilonia o esta que busca los placeres que proporcionan los sentidos, no llegó sola, ¿sí? Hasta aquí. La trae la bestia. La bestia es la serpiente. Usted sabe que nosotros tenemos instaurado una guerra, Génesis 3:15. Entonces, vamos a ir sobre la confusión machacándonos, para eso dijimos que teníamos el entendimiento, pero tenemos que entender que es parte de nuestra tarea, porque dice Génesis 3:15, ¿a quién se lo dice? A la serpiente y a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces tenemos algo que resolver con la que trae, con la bestia que la trae. Permítanme verlo así, ¿sí? La que trae la confusión. Jeremías 50:14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos, ¿quiénes son? Los que tienen que ponerse en orden en contra de Babilonia. Figura de padres, los que empezáis arcos, figura de los padres. Tirad contra ella, no escatiméis en qué, que son hijos. ¿Sí? Este es el diseño o el antídoto para terminar con la confusión y para ir en contra o a cumplir el propósito que dijimos que tenemos del principio, la bestia que la trae. ¿Sí? La confusión es la consecuencia
de no haber entendido, la confusión es la consecuencia de haber escapado de la espada. ¿Sí? Entramos en cautiverio, entramos en confusión por esta razón. Falta de entendimiento, poco aprecio a la palabra, dijimos perezoso, pero de eso ya se encargó y se encargará la pastora de seguir hablando. Pero le pasamos por arribita para que recuerde. Pero también tenemos el antídoto, porque estamos llamados como objetivo a que una simiente venza sobre la otra. ¿Entienden? Contra Babilonia van los padres con hijos, Salmo 127, 4. Solo con hombres claros, hombres entendidos, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. A ver, la CJ, el verso 5, está acá, mira. Ajá. Está la CJ, sí. Dichoso el hombre que ha llenado de ella su aljaba de hijos, no quedarán confusos cuando tengan pleitos con sus enemigos. ¿Entienden? La confusión es la consecuencia, el enemigo, la bestia que la trae. Combatimos la bestia, combatimos la confusión. Nos implicamos en entender, debilitamos a la bestia. ¿Cómo? Por el diseño. ¿Sí? Padres e hijos. ¿No decía la voluptuosa, acá estoy yo sola pensando en mi corazón, yo no sufriré orfandad, ni sufriré viudez? Lo dice, habla, la confusión habla. Entonces nuestros argumentos, que son escriturales, son los que sacarán, ¿sí?, a mucha casta o a mucho linaje de Dios enredados en esto. Esdras 7:9. El diseño, sobre todas las cosas, el diseño. Por eso el celo por guardar las formas. Hay mucho que decir de Babilonia y de los pasajes ahí en Apocalipsis. Pero bueno, esto es como abrir un primer panorama para que seguir trabajando. El día 1 del primer mes fue el principio de Babilonia. Al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén estando con él, ¿sí?, de esta forma. La buena mano de Dios, ¿sí?, inaugura la salida. Ustedes saben quién es la mano de Dios. La operatividad de la iglesia, los 5 ministerios. Hombres claros, paternidad. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros para hacernos volver a este lugar. La buena mano y la buena palabra, ¿sí?, nos comenzarán a sacar de confusión. Nosotros tenemos que entender y hacer entender que en esta calidad está en riesgo, ¿sí?, nuestro final, nuestra postrimería. Y si nosotros no pensáramos en fulano y en mengano y en sultano y nos pudiésemos ver dentro de un trabajo apostólico, entenderíamos a qué fuimos llamados, como cuando citamos a Ezequiel y diciéndole, estás equipado, ¿sí?, con un rostro duro, con un carácter determinado. Entenderíamos al Señor Jesús cuando dijo, voy a Jerusalén a consumar la voluntad de mi Padre, y afirmó su rostro, ¿sí?, resolutivos en la tierra.
¿Para qué? Porque nosotros tendremos que en algún momento acabar con la confusión, no solo la que me ha abordado a mí por aquellas cosas que se me han hecho difíciles de entender, sino confesando que fui tardo para oír, ¿sí? Que fui insolente con la palabra, que me escapé de la espada muchas veces, por eso no tengo resuelto. Todo lo que esté irresoluto es proporcional al tiempo, la dedicación y la estima que le di a la palabra. Entraré en confusión. La confusión es un estado a vencer y está en manos de la buena mano y de la buena palabra. ¿Entienden? Para que no sigamos haciendo como la voluptuosa, dejarnos llevar por nuestros sentidos, ¿sí? Simplemente por lo que siento. Totalmente terrenal, totalmente natural. Eso es peligroso, tratar las cosas de Dios de una forma natural, las cosas tan eternas, ¿sí?, que Dios nos ha dado de una forma natural. Eso es peligroso para nosotros y para los que nos oigan. Salmo 49, 20. La confusión y la bestia que la traía. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a una bestia, a las bestias. ¿Sí? Déjenme compararlo con esta que trae confusión, porque son los dichos inadecuados, incorrectos, fuera de tiempo, sin profundidad. Son los oídos que no se aplicaron, lo que hacen que esto se mantenga ahí sentado como una señora de reinos. La confusión. Y otro salmo. Bendita las confusiones de los errores. Salmo 73, 22. Bendita la capacidad de comprender dónde hemos fallado, porque se nos ha mostrado por la buena mano y por la buena palabra. Tan torpe era yo, el salmista, David, tan torpe era yo que no era como quién. ¿Sí? No solo que sea una bestia, sino que no entienda y que por no entender sea el que la trae a la señora. ¿Entienden? ¿Entienden cuál es el riesgo? ¿Se entiende, maestra? ¿Se entiende? Tendremos que trabajar en pos de esto, porque son verdades que nosotros tenemos que dejar que traten con nuestra vida. Primeramente con nosotros, desde el discipulado 1, diría yo desde el momento que entro por la puerta y no entiendo ni siquiera por qué me saludan con cariño, hasta el día que en algún momento me recibiré de algo, ¿sí? Es mi responsabilidad entender, ¿sí? Es mi responsabilidad entender. Dios tiene tema contra todo aquello que quede irresoluto, porque eso confunde. Tengo la responsabilidad de comprender, no solo de participar, sino de entender, tender a. Todo lo que yo entienda será lo que me hará determinar, no es otra cosa. Mis determinaciones hablan de lo que yo entendí. Que voy, que vengo, o que dejo de ir, ¿sí? O dejo de participar de, o participo de, es de acuerdo a lo que yo he entendido. Que busco en la palabra, que me meto en el discipulado, que me voy a la escuela, responde a lo que yo entendí, tiendo a. Entonces nadie podrá decir que no hubo profeta, por lo menos siempre sabrán que hubo profeta. Por eso Ezequiel fue y habló de parte de Dios. Oigan o no oigan. Usted y yo estamos llamados a cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios dijo, vayan y digan. Vayan y hagan entender. Hagan callar la ignorancia, hagan callar la iniquidad y hagan callar a la confusión. Babilonia, la que se dice señora de los reinos. No está siempre tan lejana si no comenzamos a verla en nosotros, ¿sí? Si no nos podemos ver como una bestia, que a lo mejor sea de los que ¿sí? La exponen, la traen como una gran señora, porque es lo que sucede en Apocalipsis, ¿sí? Si yo no me puedo ver de esa manera, no participaré de lo que sucederá y formaré parte de algo, eso está claro. O de una cosa o de otra. Pónganse en orden los padres y los hijos, los que entesan arcos y con muchas saetas.
Eso terminará. Eso es algo acabado. Eso es algo que está resuelto. Eso es una determinación delante de Dios y de los hombres. Levantar una casta, no una, la casta o el linaje. La simiente que está en el principio, que va en contra, ¿sí?, de la bestia. La bestia no entiende. Y todos en algún momento no se conformen, no se justifiquen, no se tengan paciencia, porque esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Babilonia tiene un tiempo, por 70 años. El Señor dijo entrarán, y a los 70, pero los tuvieron que cumplir. Pero hay un tiempo en que Babilonia desaparecerá. Lean después todo lo que se dice de Babilonia. ¿Participaremos en qué y de qué lado? ¿Sí? ¿Amén? Amén. No parezco enojada, ¿no? Porque me enojo. Trato de no parecer, pero me enojo. Conmigo, con todo lo que nos falta por hacer. Un enojo que tiene que ver con el celo, ¿no? Tiene que ver con eso que nos arde y que tenemos que resolver en nuestras vidas cada uno y entendiendo que formamos parte de un trabajo apostólico. Proverbios 25:2, Job 29:16 y Proverbios 25:2 y terminamos implicados. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En otras versiones, no me anoté cuál, investigar, inquirir, hallarle profundidad hasta entenderlo. Y Job 29:16. Ahí está, miren. A Dios lo alabamos porque vive en el misterio, pero al rey lo respetamos. Trata de entenderlo. Esto es un misterio, la mujer y la bestia que lo trae. Traten de entenderlo. Yo voy a dejar mi vida en eso, porque es el espíritu que se me ha impartido. Sin temor, inquirir hasta que no entienda, no entiendo, no pasa nada. Un estado de confusión, pero tengo que salir. La mano de Dios y la buena palabra me sacará de ese estado. Amén. Y Job, te dije 29:16. Es de rey tratar de entenderlo. ¿A qué? Al misterio. Hay un misterio entre la mujer, la confusión y la bestia. Hay una asociación ahí que hoy la vislumbramos, pero sé que hay mucha profundidad en eso. 29:16. Es hasta el 40. Y si nos han robado el 29 es como si nos hubieran robado el mes de abril. Ah, claro, sí, en otra versión. Padre, léanlo. Padre, para los... ¿Se necesita la paternidad? ¿Se necesita? ¿Se necesita? Confiéselo porque es sano. Se necesita. Padre para los necesitados. De la causa que no entendía, responsabilidad. No solo lo tiene que saber mi paternidad, porque no se crean que esto le compete solo a la paternidad. El espíritu de la paternidad, lo que Dios nos ha dado a través de la visión es levantar padres de padres. Entonces esto nos implica y nos compete a todos. Amén. Proverbio 25:2, que es el que vimos recién en esa versión tan guapa que encontraste, Débora, y oramos sobre eso. El 25:2, hablando de un misterio. Proverbio, perdón, ¿qué dije? Proverbio. El que decía entenderlo me gustaba. ¿Quién es rey? Él, de reyes. Él es rey, pero de reyes. Y se los respeta, ¿por qué? Porque trata de entenderlo. Hay honra, ¿sí? Hay honra, tenemos honra. Dice que Dios le ha dado honra al que la necesita. Nosotros la necesitamos, sí.
igual que la paternidad. Se nos ha dado desde el momento que se nos reconoce como reyes, como hijos, como sacerdotes, ya se nos dio una honra, un lugar. Pero no seamos como la bestia, que estando en honra no entendamos. Se nos respetará. ¿Se acuerdan que cuando se iba al lugar de las puertas a hablar con el enemigo, el padre con sus hijos no eran confundidos? Usted y yo estaremos en esa posición en breve. En breve. El que asuma los dichos del Padre, esta será su posición en breve. ¿Sí? Y será respetado por el que trate de entender los misterios de Dios. ¿Amén? Padre, te bendecimos y te damos gracias por la visión impartida, por el Espíritu que conmueve hoy, Señor, todo nuestro carácter, por lo que, en lo que nos has implicado, Señor, y por lo que no queremos dejar irresoluto. Y tiene que ver, Señor, con aquellos misterios que nos darán respeto, que nos darán posición delante de Dios, delante de los hombres, pero por sobre todas las cosas, delante de todas aquellas cosas que nos son contrarias. Señor, todo aquello que viene en contra de tu ungido, del que tiene el rostro brilloso por el aceite, del que se levantó para decir quiero hacer tu voluntad, del que en esta noche ha sentido, Señor, que en algún momento por no entender ha flaqueado o ha querido guardarse, Señor, aún sintiéndose avergonzado. Te bendecimos porque el Espíritu con el que has transmitido tus verdades nos han animado a poder reconocer confusión, ignorancia e iniquidad. Hasta este momento hemos podido confesar cada vez que nos hemos encontrado con errores en nuestras vidas, pero oramos, Señor, por tu iglesia, para aquella que está en honra, Señor, para que aquellos están en todo el mundo invocando tu nombre, lo hagan con esta conciencia, con esta verdad y con este peso que se nos ha transmitido, no solo por tu palabra, sino por el Espíritu de los que portan tu palabra. Bendecimos a nuestros padres apostólicos, bendecimos la paternidad de esta casa, que nos ha sabido forjar y lo seguirá haciendo con un carácter determinado. Señor, nos queremos parar como para resolver todo lo que en esta hora haya que resolver, y les pido que hagan en sus corazones el ejercicio de toda aquella situación que está irresoluta, de todo lo que no entiendo, de todo lo que me ha dejado a lo mejor al margen de la tarea, porque estamos siendo ungidos, porque nuestro rostro está brillando y eso nos expone a la vez que nos bendice. Estamos en una situación que ya le hemos dicho que sí a Dios, y por haberle dicho que sí, estamos expuestos. Tenemos la oportunidad de gustar de su victoria o no. Entonces la implicación y la responsabilidad que viene en forma de espíritu en esta hora, que viene en forma de buena palabra y que viene a través de la buena mano de Dios, a lo mejor sea el tiempo de salir. A lo mejor se te cumplió el tiempo de salir de los 70 años. A lo mejor se te cumplió el tiempo de aún declarar estoy confundido. Pero hay un tiempo en que algo de lo que Dios dice, que algo de lo que Dios ha hecho a través de su mano, a través de su iglesia, te tiene que conmover. Te tiene que hacer mudar de lugar. Te tiene que hacer apto para ser recibido arriba. Piensa en el lugar siguiente, no en el arriba, en el inmediato, porque ahí está la ganancia y ahí está la victoria. En cada uno de los pasos, sin soltarse de la mano. El salmista decía que aunque era como una bestia, jamás Dios lo soltó de su diestra. Aferrados a Él, aferrados a su mano, como un cordón a su iglesia, nosotros podremos andar e ir subiendo. Por eso seremos recibidos arriba, hoy en el lugar que te toca, hoy en el lugar que me toca. Pero de esta manera, Señor, seremos respetados por cumplir tu voluntad y por ver que queremos entender delante de tus ojos esta noche, mañana delante de los hombres. Lo garantizamos, lo profetizamos, lo hablamos convencidos, que habrá situaciones que quedarán resueltas delante de los hombres.
que no quedaremos apocados, ni confundidos ni avergonzados, sino que nuestro rostro resplandecerá delante de los demás. Te bendecimos, Dios. Y te bendecimos porque el entendimiento y la competencia que tenemos no viene de nosotros, viene de ti, viene del cielo y viene de la mano de aquellos que nos han nacido, de aquellos que empezaron una tarea y se han propuesto terminarla, porque están comprometidos contigo, pero también por amor a nosotros. Así queremos hacer con otros. En breve esta situación estará en la vida de cada uno de los que dispongan. Poder mostrar a otros la verdad, la claridad y sacarlos de este cautiverio. Te bendecimos porque no hay otra señora más que la escogida. Porque es tu iglesia la que está sentada en el trono. Porque es tu iglesia la que ocupa los lugares más altos del universo. Por fe entendemos que tu palabra ha constituido todas las cosas. No solo el universo, mírenlo, dice el Ayom, la eternidad. Queremos entender más, Dios. Te bendecimos por esta capacidad. Te bendecimos, trabaja, Padre, y que trabaje el Espíritu de esta casa en nuestras vidas, en lo personal, pero no se olviden que somos parte de un trabajo apostólico, que somos la fuerza, ¿sí? Y somos la representación, que habrá respeto, que habrá honra para la señora escogida cuando nos vean empecinados por entender los misterios de Dios. Él habita en el misterio. Te bendecimos, Rey. Amén. Amén.